Bueno, recibimos ahora a la empresa Hydroponic Systems, empresa murciana, pionera en soluciones para cultivos sin suelo. En este caso nos acompañan Antonio García y Verónica Gil para hablarnos de cómo la hidroponía está marcando el camino hacia una agricultura más competitiva y sostenible. En este caso vamos a empezar hablando de la gestión eficiente de drenajes en arándano hidropónico con Verónica. Y para empezar, Verónica, me gustaría que nos contaras qué problemas suelen aparecer en arándano en sistema hidropónico cuando el drenaje no se maneja de una manera adecuada. Al final, cuando el drenaje no se recoge, pues lo que ocasiona son pérdidas, tanto de recursos como el agua y como los fertilizantes, como también incluso de la cosecha. Porque un drenaje que se estanca, el agua estancada, da lugar a mayor proliferación de enfermedades, de patógenos como virus, hongos, que pueden afectar a las raíces y provocar que la fruta al final sea de peor calidad, con peor calibre y que haya incluso pérdidas de cosecha. Perfecto. ¿Alguna otra problemática que podamos identificar más cuando no se realiza el drenaje de manera adecuada? El desgaste de los suelos, que al final el agua con el drenaje arrastra fertilizantes que crean lixiviados en el suelo y al final, por ejemplo, en países como Perú, donde hay más de 20.000 hectáreas de cultivo de arándano, que es una barbaridad, hay mucha abundancia hídrica, pero el suelo al final sufre un desgaste cuando no se recoge un drenaje que es muy... Claro, entiendo también que este estancamiento que has comentado, donde más incidencia tiene en el sistema radicular, ¿verdad? Sí. ¿Cómo afecta Pues este aspecto? la raíz se asfixia, puede crear hipoxia en la raíz, que al final pues está sometida a muchísimo estrés y eso hace que el fruto al final sea de menor calibre porque no puede producir igual la planta. Claro, tiene menos volumen de raíz, con lo cual no puede hacer un fruto del calibre que estamos buscando. Estupendo. En vuestro caso, ¿qué soluciones estáis trabajando para recoger, desinfectar y reutilizar este drenaje de forma eficiente? Pues mira, nosotros tenemos soluciones como el spacer, Ajá. el sistema hidropod que lleva canal de recogida de drenaje más spacer y lo que hace esta pieza es levantar el saco o la maceta de cultivo, de sustrato, de la canal o del suelo. Ajá. De esta manera favorece la aireación de la planta porque las raíces no están en contacto directo con los drenajes. Estupendo. ¿Qué resultados concretos habéis observado, en este caso en explotaciones de arándano en Perú u otros países de Latinoamérica, adaptando vuestras tecnologías? Por ejemplo, en México, varios productores de verdis que ya han incorporado la tecnología con el spacer, con el espaciador, pues han visto cómo sus cosechas han producido un 5% más que comparado con la agricultura tradicional en suelo, que eso en kilos es muchísimos miles de kilos por Y hectárea. entiendo que con el precio medio que tiene el arándano, en rentabilidad también, que a lo sumo lo importante. Exactamente. Estupendo. Y si tuvieras que darle un consejo a algún productor de arándanos que todavía no gestiona bien su drenaje, ¿qué le recomendarías? Pues yo le diría que dar el paso no es tan complicado. Al final estás produciendo más y estás produciendo mejor y además estás ahorrando en fertilizantes, ahorrando en agua y evitando lo más importante que son las enfermedades de la raíz que pueden provocar que la cosecha al final sea peor y de calidad. Estupendo. Otro cultivo también muy técnico en este caso, el cultivo de fresa, del cual Antonio vamos a hablar también un poquito. Cuéntanos qué limitaciones tiene el cultivo tradicional de fresa en suelo, en este caso muy enfocado en los países de Latinoamérica. Bueno, en primer lugar tenemos la limitación, por supuesto, de la altura, porque cuando se tiene mano de obra y se está utilizando esa mano de obra para recolectar la fresa, no es lo mismo tener la fresa a nivel de suelo que tenerla a un nivel de 1 metro en el que puedes ir mucho más rápido recogiendo, la gente no tiene que agacharse. O sea, el mayor problema que hay en Latinoamérica, bueno, y en el mundo en general, es el problema de encontrar mano de obra que aguante y que pueda recoger rápido. Entonces esa sería la primera limitación. Y luego tienes la limitación de los suelos, que cuando agotas mucho un suelo y no paras de cultivar en él, pues al final no te da los mismos resultados que elevándolo y utilizando hidroponía.
¿Qué ventajas tiene en este caso hacer esa transición hacia la hidroponía en términos de calidad, de productividad, de sostenibilidad? Bueno, pues en primer lugar, no agotar los suelos, que eso es lo más importante, sobre todo para hacer frente a la crisis alimentaria que ya se están prediciendo. Y en segundo lugar, el aprovechamiento de los recursos. Cuando al final utilizas hidroponía, puedes recolectar los drenajes, puedes ahorrar fertilizantes, puedes ahorrar agua, luego lo que hemos comentado también de la mano de obra. Y en definitiva, es una producción mucho más sostenible de la que conseguiríamos con la fresa en el suelo. Desde tu experiencia, ¿qué tendencias observas en la región respecto a la tecnificación de fresa y en este caso también arándano? Bueno, me gustaría comentarlo con un ejemplo real, ¿no? Que es el que nosotros hemos observado allí, y es en el país de Uruguay. Nosotros en Uruguay tenemos un distribuidor, un instalador de hidroponía con el que colaboramos, que se llama Aguas Uruguay, y ellos empezaron en el 2020 a instalar los primeros sistemas de hidroponía. Hay que dejar claro que en esa zona solo había un 3% de hidropónico, el resto de la producción de fresas era en suelo. Y empezaron en 2020 solamente con 15.000 plantas iniciales, y en la actualidad, en 2025, tienen unas 160.000. Y se planifican alrededor de unas 200, 250.000 para 2026. Y ellos lo que primero observaron fue que a nivel de hacer la inversión inicial, los agricultores mostraban cierta reticencia, ¿no?, a hacer el cambio, pero una vez pusieron esas primeras 15.000 plantas y se vieron los resultados, enseguida tuvieron más afluencia de clientes solicitándoles levantarlo y llevarlo a hidroponía. ¿Crees que esa tendencia puede también trasladarse a otros países un poquito más al otro área, por así decirlo, como Perú, Chile, quizá México? Sí, no, bueno, en México ya llevan mucho tiempo haciendo hidroponía y se está haciendo así. Y yo creo que sí, que pasa, el desafío en Latinoamérica es exactamente igual que el que tenemos en Huelva o el que tenemos en otros países con la fresa, y es que la escasez de mano de obra hace que no sea óptimo la manera en la que se está ahora mismo haciendo la fresa en suelo, y requiere que haya que elevarlo. ¿Podríais compartirnos algún caso en el que algún productor haya conseguido mejorar su competitividad gracias a este traslado a la hidroponía? Sí, por supuesto. Bueno, tenemos varios clientes, como los que he comentado en Uruguay, en el que consiguieron alrededor de la venta de la fresa alrededor de 6 euros el kilo. Y luego también tenemos otros productores que no están en Latinoamérica, pero que también los puedo contar. Por ejemplo, en Reino Unido tuvimos un productor que pasó las fresas de suelo a las canales elevadas, y aquella primera temporada que empezó se llevó prácticamente por delante a un montón de competencia que llevaba años en el cultivo. Lo que pasa que cuando se hacen bien las cosas, ¿no?, y se utiliza un sistema como el que dice Verónica, en el que tú puedes elevar el saco de fresa y puedes mantener las raíces separadas de los drenajes, Claro. pues eso te da una ventaja respecto a la competencia que tiene las canales sin spacer, que hace que bueno, pues un 5 o un 10% de rendimiento extra que le sacas al cultivo. Entiendo que hacer esa transición de suelo a hidroponía también es un cambio, ¿no?, de contexto mental para cualquier empresa. Y en este caso me gustaría terminar preguntándote qué mensaje le enviarías a esos agricultores o empresas que están valorando dar el salto de esos cultivos más tradicionales a la hidroponía. Bueno, a ver, como todo, que los cambios son muy difíciles de tomar. Cuando una cosa funciona, está claro que si cultivas en suelo y tú tienes ya tu planificación y tu experiencia, pues está claro que si te funciona vas a seguir haciéndolo. El problema puede ser quedarte atrás, ¿no? Cuando tienes otros competidores, otros vecinos que están dando el salto y están pasando a hidroponía y están consiguiendo pues unas mejores condiciones de mano de obra, un mejor rendimiento, pues va a llegar un momento en el que tú te vas a quedar atrás, no vas a obtener mano de obra porque se van a ir a trabajar a la competencia que les dé facilidades, y luego, por supuesto, en el momento en el que ya el suelo quede agotado y tengas que recurrir a soluciones de sustrato como la hidroponía o otro tipo de hidroponía de agua, pues realmente te vas a quedar atrás. Entonces yo les diría, lo primero, que el cambio cuesta, pero que una vez lo hagan y comprueben los resultados, van a ver cómo las cuentas salen, porque mis clientes, por ejemplo, de Uruguay, que he dicho antes, la inversión la recuperaron prácticamente. Es decir, no estamos hablando de una cosa que necesites
10 años o 5 años para recuperarla, no, estamos hablando de que la vas a recuperar pronto en la primera cosecha. Y un tema importante que surge ahora un poco sobre la marcha, ¿cómo ayudáis vosotros también a nivel de conocimiento tecnológico a realizar esa transición a los clientes? Bueno, lo primero de todo, nosotros somos fabricantes, es decir, detrás de cada sistema que creamos hay un know-how y hay una innovación, ¿no?, que hemos desarrollado a base de escuchar a los clientes, porque realmente estamos en 40 países, hemos vendido en 40 países y la empresa nació de eso, de escuchar a los clientes, de ver en campo las pruebas y, por supuesto, de colaborar con grandes empresas, ¿no?, que son expertas, porque cuando uno exporta no puede simplemente exportar, ¿no?, tiene que rodearse siempre de los mejores colaboradores que tenga en cada país. Pues nada, chicos, muchísimas gracias por vuestro conocimiento y que vaya fenomenal la feria. Muchas gracias, igualmente.